Durante una serie de conferencias extraordinariamente tensas en Kassel en el verano de 1907, Rudolf Steiner hizo una revelación que causó una profunda conmoción incluso entre los miembros más veteranos de la Sociedad Teosófica. El símbolo de la rosa y la cruz, que se había convertido en un emblema del movimiento Rosacruz en el siglo XVII, no fue una invención de ese periodo, ni una apropiación cristiana de símbolos paganos más antiguos. Era una representación de un misterio conocido y practicado en los centros iniciáticos de civilizaciones mucho antes del cristianismo. Los templos de misterio egipcios, las escuelas pitagóricas de la antigua Grecia y las tradiciones atlantes aún más remotas habían comprendido procesos de transformación espiritual simbolizados por la unión de la rosa roja, que florece en el centro de la cruz negra. La muerte y el renacimiento, el sacrificio y la redención, la disolución de las viejas formas y el surgimiento de una nueva vida trascendieron las interpretaciones religiosas superficiales. Las leyes universales de la evolución espiritual operaron en todas las dimensiones del cosmos. Iniciados de todas las épocas habían reconocido estas verdades, incluso expresando conocimientos a través de diferentes lenguajes simbólicos adaptados a culturas y conciencias específicas de sus épocas. La revelación más inquietante vino a continuación. El cristianismo histórico, tal como se había desarrollado a través de la Iglesia institucional, había oscurecido y distorsionado significados más profundos del misterio de la rosa y la cruz. Pablo de Tarso y otros iniciados cristianos primitivos lo habían entendido, pero las enseñanzas esotéricas se fueron perdiendo progresivamente a medida que fueron traducidas en dogmas exotéricos para el consumo de masas no preparadas. Cristo representó un principio cósmico, más que simplemente una figura histórica que había vivido y muerto en Palestina hace 2000 años. Los rosacruces medievales y renacentistas trabajaron en secreto para preservar y finalmente restaurar comprensiones más profundas contenidas en los misterios precristianos. Rudolf Steiner dijo que el símbolo de la rosa y la cruz conlleva conocimientos mucho más antiguos de lo que la mayoría imagina. Una enseñanza preservada a través de los siglos, ligada a la transformación interior y a la verdadera comprensión espiritual. Y quizás lo más curioso sea darse cuenta de que casi nadie conoce el verdadero significado que hay detrás. Si este tema despierta algo en ti, quizás haya más por descubrir. El siguiente paso está en el enlace de descripción y el comentario fijado. El acontecimiento del Gólgota marcó un punto de inflexión no solo en la historia de la humanidad, sino en la evolución de todo el cosmos. Fuerzas espirituales que antes solo podían operar desde dimensiones superiores comenzaron a penetrar directamente en la sustancia terrestre a través de la unión del ser solar Cristo con el cuerpo de Jesús de Nazaret. Surgieron posibilidades completamente nuevas para el desarrollo humano. El sacrificio divino hizo accesibles potenciales que antes no existían. En los misterios del antiguo Egipto se enseñaba que cada ser humano llevaba en su interior la semilla de la divinidad latente. El despertar requería procesos iniciáticos específicos, simbolizados por viajes a través de cámaras piramidales subterráneas. Los candidatos pasaron por múltiples pruebas que pusieron a prueba su coraje, determinación y pureza de intenciones antes de ser admitidos en la cámara final, donde tuvo lugar la gran revelación. No se trataba de conocimiento intelectual sobre doctrinas o cosmologías. Era una experiencia directa de la propia naturaleza divina a través de estados de conciencia expandida. La identificación con el cuerpo físico y la personalidad terrenal se disolvió temporalmente. La conciencia experimentó continuidad con las fuentes espirituales de las que había emanado el alma y a las que eventualmente regresaría. Los ciclos de encarnaciones en el mundo material sirvieron de escuela. Cualidades y capacidades específicas desarrolladas a través de confrontaciones con resistencias y limitaciones que inevitablemente traía la existencia en forma material. El símbolo utilizado en las cámaras de iniciación egipcias era una flor de loto que emergía de las oscuras aguas del caos primordial y abría sus pétalos hacia la luz del sol. Representaba el mismo principio expresado más tarde a través de la imagen de una rosa roja que brotaba de una cruz negra. El misterio se tradujo en un lenguaje simbólico que resonó en conciencias de períodos posteriores que no tenían las mismas asociaciones culturales con los lotos, pero entendían las rosas como flores de extraordinaria belleza y perfección, que crecían a partir de plantas que también tenían espinas. El dolor y el sufrimiento acompañaron los procesos de crecimiento espiritual. La conexión entre los misterios egipcios y la tradición Rosacruz pasó por Pitágoras. Los relatos antiguos dicen que viajó a Egipto y fue iniciado en los templos de Isis y Osiris. Allí aprendió no solo las matemáticas y la geometría sagrada por las que era famoso, sino también doctrinas secretas sobre la reencarnación, el karma
y los procesos mediante los cuales el alma humana podía purificarse y elevarse. Cuando regresó a Grecia y estableció su propia escuela en Crotona, él adaptó las enseñanzas egipcias a las mentalidades griegas más orientadas al pensamiento racional y al análisis filosófico. Desarrolló un sistema de instrucción que combinaba estudios de matemáticas y música como preparación para comprender las leyes armónicas que gobernaban el cosmos con prácticas de purificación y meditación. Las prácticas despertaron capacidades de percepción espiritual directa, que los pitagóricos llamaron visión intelectual, distinguiéndola de las percepciones sensoriales comunes o del pensamiento discursivo que trabajaba con conceptos abstractos. La visión intelectual percibía directamente los arquetipos y principios existentes como realidades vivas en dimensiones que trascendían las manifestaciones físicas, pero moldeaban todo lo que sucedía en el mundo material. Los órganos cognitivos apropiados se desarrollaron mediante un entrenamiento que los pitagóricos habían heredado de los egipcios y refinado mediante sus propios experimentos a lo largo de generaciones. Las escuelas mantuvieron vivas las enseñanzas esotéricas, a pesar de que operaban en secreto debido a la persecución de las autoridades, que veían el conocimiento independiente como una amenaza a los controles que dependían de mantener a las masas en la ignorancia. El símbolo específico utilizado por los pitagóricos para representar la unión de los aspectos mortales e inmortales del ser humano era el pentagrama o estrella de 5 puntas. Dibujado con una sola punta apuntando hacia arriba, representaba el espíritu dominando 4 elementos de la materia. Invertido con 2 puntas hacia arriba, simbolizaba la inversión, donde las fuerzas materiales dominaban los impulsos espirituales. Posteriormente, los Rosacruces incorporaron este símbolo a sus sistemas simbólicos, junto con la rosa y la cruz, como representaciones complementarias de la misma verdad fundamental: necesidad de transformar la naturaleza inferior mediante la unión consciente con la naturaleza superior. La comprensión total del significado del pentagrama requería el conocimiento de la constitución quíntuple del ser humano enseñada por los pitagóricos. Cuerpo físico denso, cuerpo etérico o vital que mantiene los procesos vitales, cuerpo astral como vehículo de emociones y deseos, alma o yo inferior como centro de la autoconciencia individual y espíritu o yo superior como chispa divina que anima cada constitución. La verdadera fuente de individualidad permanente persistió a través de múltiples encarnaciones. Los vehículos inferiores eran renovados en cada nueva vida, según las condiciones kármicas y las necesidades evolutivas del alma, que buscaban experiencias específicas. Encarnación en un cuerpo particular, en una familia y cultura específicas, en un momento histórico específico. La transición del simbolismo pitagórico a formas específicamente rosacruces, que surgieron en el período medieval, se produjo a través de corrientes gnósticas y herméticas. Conservaron enseñanzas esotéricas durante siglos de dominación del cristianismo ortodoxo, que había suprimido todas las formas de espiritualidad que no estuvieran sujetas a la autoridad de la Iglesia. Los gnósticos, especialmente, mantuvieron una comprensión vívida de que Cristo representaba el principio cósmico del logos o palabra creativa, manifestada a través de Jesús, pero no limitada a esta singular manifestación histórica. El conocimiento o gnosis buscado no era información intelectual sobre doctrinas, sino experiencia directa de unión con lo divino, transformando completamente a la persona que lo lograba. Literalmente se convirtió en una nueva criatura, que ya no vivía según impulsos de una naturaleza inferior, sino que se guiaba por las inspiraciones de un espíritu despierto, a través de procesos descritos por diferentes escuelas gnósticas, a través de elaboradas mitologías. Descensos y ascensos del alma, a través de esferas planetarias, combates con fuerzas arcontes que intentan mantener a las almas aprisionadas en la materia, revelaciones finales de la verdadera naturaleza de la realidad como fundamentalmente espiritual. El mundo físico era simplemente una sombra o un reflejo distorsionado de dimensiones superiores donde existían formas arquetípicas en perfecciones que las manifestaciones terrenales solo imitaban imperfectamente. El hermetismo desarrollado en Alejandría contribuyó a las enseñanzas de la tradición Rosacruz sobre las correspondencias entre el microcosmos y el macrocosmos. Influencias egipcias, griegas, judías y cristianas se mezclaron en un caldero cultural extraordinariamente fértil. Famosa máxima hermética: lo de arriba es como lo de abajo, y lo de abajo es como lo de arriba, para la realización de las maravillas de una sola cosa. El ser humano era literalmente un cosmos en miniatura que contenía en sí mismo reflejos de todas las fuerzas y procesos que operaban a escalas cósmicas, fundamental para las prácticas alquímicas que desarrollaron los hermetistas. El aparente trabajo de transformar metales comunes en oro era un simbolismo de procesos de transformación espiritual.
Las sustancias crudas de naturaleza inferior se refinaban mediante aplicaciones de calor espiritual y agentes catalíticos apropiados. Las sucesivas purificaciones produjeron oro filosófico, que no era metal físico, sino sabiduría e iluminación, verdaderos objetivos de un gran trabajo alquímico. Los Rosacruces habían heredado e integrado estas enseñanzas herméticas en sus propios sistemas de entrenamiento. La alquimia externa y la alquimia interna eran aspectos complementarios de un proceso único de participación consciente en la evolución que transformaba constantemente tanto a la humanidad como al cosmos. Las direcciones sirvieron a planes de inteligencias superiores que guiaron los desarrollos a lo largo de eones que se extendieron mucho más allá de las escalas de tiempo que las mentes humanas podían comprender fácilmente. El surgimiento del movimiento Rosacruz, específicamente durante el periodo del Renacimiento y la Reforma, no fue un accidente histórico, resultado del trabajo deliberado de una fraternidad de iniciados que reconocieron que había llegado el momento de intentar revitalizar la espiritualidad cristiana mediante la inyección de sabiduría esotérica preservada en las tradiciones ocultas. Los cambios culturales que trajo el Renacimiento, incluido el desarrollo de la imprenta, permitieron la difusión de ideas en formas que antes no eran posibles. Los Rosacruces utilizaban deliberadamente los símbolos de la rosa y la cruz, porque combinaban elementos inmediatamente reconocibles para los cristianos con significados más profundos comprensibles solo para aquellos preparados mediante el estudio y la práctica adecuados. Sistema de comunicación multinivel donde los mismos símbolos podrían leerse de diferentes maneras dependiendo de la evolución del lector. Las interpretaciones superficiales satisfacían las curiosidades de los diletantes, mientras que capas más profundas de significado permanecían accesibles solo para aquellos que habían realizado el trabajo necesario de purificación y transformación. La publicación de los manifiestos Rosacruces Fama Fraternitatis y Confessio Fraternitatis a principios del siglo XVII fue una estrategia cuidadosamente calculada. Crear un movimiento de reforma espiritual que trabaje tanto dentro como fuera de las estructuras establecidas de la Iglesia. La figura legendaria de Christian Rosenkreutz, descrita como fundador de una fraternidad, era probablemente un personaje ficticio o muy mitificado que servía como símbolo del impulso espiritual. La biografía no se pudo rastrear a través de registros convencionales. La ambigüedad entre hecho histórico y símbolo mítico fue intencional. Protegió las identidades de personas reales detrás del movimiento y al mismo tiempo creó una narrativa al capturar la imaginación e inspirar búsquedas espirituales en los lectores que respondían a los llamados a una reforma universal que proclamaban los manifiestos. Algunos elementos de la historia de Rosenkreutz eran codificaciones simbólicas de verdades esotéricas. Viaja a Oriente, donde aprendió sabiduría de maestros árabes y persas. Establecimiento de una fraternidad de 8 hermanos dedicados a curar enfermos y promover el conocimiento sin aceptar pagos. Construcción de una tumba secreta donde se había conservado el cuerpo del fundador junto con libros e instrumentos que contenían secretos del arte Rosacruz. Todo podía ser descifrado por aquellos con las claves de interpretación apropiadas, pero seguía siendo un misterio para los lectores comunes y corrientes que tomaban las narraciones literalmente en lugar de reconocer capas alegóricas de significado. La rosa roja representaba la sangre purificada y transformada mediante el trabajo de transmutar pasiones y deseos de naturaleza inferior en amor espiritual. No simplemente un sentimiento emocional, sino una fuerza que conecta al individuo con toda la creación de manera que disuelva las ilusiones de separación. Las experiencias de unidad fueron la base para una compasión genuina y acciones que sirvieran al bien común y no solo a intereses egoístas. El color rojo de la rosa tenía significados específicos, relacionados con la calidez de un corazón calentado por el amor más que por la ira o la pasión. Las formas inferiores de calor quemaban y destruían en lugar de calentar y nutrir. Hacer florecer una rosa roja a partir de una cruz negra que representaba la muerte de una naturaleza inferior era un trabajo que requería años o vidas de esfuerzo dedicado. Había que resistir las constantes tentaciones, sacrificios de gratificación inmediata realizados repetidamente, en favor de acontecimientos que solo darán frutos en un futuro lejano. Las transformaciones acumuladas finalmente llegaron a puntos críticos donde se produjeron cambios cualitativos. Surgieron capacidades completamente nuevas que no eran simplemente extensiones de habilidades anteriores, sino saltos a diferentes niveles de funcionamiento. Dimensiones enteras de la experiencia completamente inaccesibles antes de que se crucen umbrales específicos mediante un trabajo persistente. No se permitía el desaliento ni los desvíos, incluso cuando el progreso parecía increíblemente lento.
Las dudas sobre el valor de los sacrificios realizados crearon tentaciones a abandonar caminos difíciles en favor de vidas más convencionales que ofrecieran seguridad y comodidades, a las que los aspirantes espirituales tenían que renunciar como precio de la dedicación a desarrollos que la sociedad no valoraba ni reconocía. La cruz negra de la que creció la rosa tenía múltiples capas de significado. Representación de un cuerpo físico con sus 4 extremidades formando una cruz, cuando los brazos estaban extendidos horizontalmente, mientras el cuerpo era visible. Intersección creada Tikal ubicada en el corazón, precisamente el lugar donde tuvo que florecer la rosa del amor espiritual. La cruz también representaba la intersección del tiempo y el espacio, o la eternidad y la temporalidad. Los seres humanos existieron simultáneamente en dimensiones espirituales eternas y en manifestaciones físicas limitadas por condiciones de espacio tridimensional y tiempo lineal. Experimenta secuencias fundamentalmente diferentes y cambios de modos de existencia en dimensiones superiores donde la simultaneidad, más que la sucesión, era una característica básica. Aprender a funcionar conscientemente en ambas dimensiones simultáneamente, mientras se mantenía la conciencia de los aspectos temporales y eternos de la propia naturaleza, era una de las capacidades que la formación Rosacruz pretendía desarrollar. Las prácticas meditativas cultivaban tipos de conciencia dual, en los que se podían observar procesos de pensamiento y sentimiento que ocurrían en un tiempo lineal, y al mismo tiempo se mantenía la conexión con el centro eterno de no verse afectado por los cambios que se extendían a través de los vehículos temporales de la personalidad encarnada. El principio simbolizado no se limitó a desarrollos individuales, sino que se aplicó a la evolución de la humanidad en su conjunto y a las transformaciones de la Tierra y el cosmos, en escalas que trascienden la imaginación común. El acontecimiento del Gólgota, donde Cristo había muerto en la cruz, fue una manifestación arquetípica de la ley universal. La nueva vida siempre surgió de la muerte de las viejas formas. Las resurrecciones siguieron a las crucifixiones. Los renacimientos solo fueron posibles después de que las disoluciones de estructuras cristalizadas crearon espacios donde podían surgir cosas nuevas. El derecho no era simplemente un principio abstracto, sino una realidad operativa observable en todos los niveles de la existencia. Desde ciclos de estaciones en los que la aparente muerte invernal precedió a los estallidos primaverales de nueva vida, hasta procesos de crecimiento individual. Las crisis y las interrupciones de los viejos patrones crearon oportunidades para transformaciones que condujeron a niveles más altos de integración y funcionalidad. La comprensión profunda de esta ley universal de muerte y renacimiento fue lo que los Rosacruces llamaron la sabiduría de la rosa y la cruz. Un conocimiento más fundamental que cualquiera que buscara el desarrollo espiritual necesitaba no solo para comprender intelectualmente, sino también para integrarse en niveles profundos del ser. Vivió experiencias de pasar por múltiples ciclos de disolución y renovación hasta que se estableció una confianza inquebrantable en los procesos evolutivos. Ya no depende de evidencias o garantías externas, sino que proviene de una certeza interna basada en la participación directa en el misterio que opera constantemente en todas las dimensiones de la realidad. Cosmos transformándose hacia manifestaciones progresivamente más plenas de los potenciales divinos latentes desde el comienzo de la creación. Logrado a través del trabajo colaborativo de innumerables seres en múltiples niveles de jerarquías espirituales al servicio de la evolución a través de sacrificios y contribuciones que reflejan en diversas escalas el mismo patrón de muerte y renacimiento. ¿Y si la rosa y la cruz nunca fueran solo símbolos? Quizás haya un significado oculto que ha pasado de generación en generación sin que la mayoría se dé cuenta. Si esto tuvo sentido para ti, el acceso está en el enlace de descripción y en el comentario fijado. Cruz y rosa simbolizadas en forma condensada, capturando la esencia del misterio en una imagen que podría contemplarse meditativamente, como un portal hacia comprensiones que trascienden las capacidades de articulación del lenguaje ordinario. Conocido a través de tipos de cognición desarrollados precisamente a través del trabajo contemplativo, con símbolos que sirven como llaves que abren puertas a dimensiones de significado que permanecen cerradas al pensamiento discursivo ordinario que opera a través del análisis y la categorización, en lugar de a través de la participación directa en las realidades a las que señalan los símbolos. La meditación Rosacruz central implicaba la contemplación sistemática del proceso, mediante el cual las semillas de las plantas contenían en forma concentrada todo el potencial de un organismo que se desarrolla en condiciones apropiadas de suelo, agua y luz. Centrar la atención no en los detalles botánicos, sino en el misterio de cómo una forma de semilla aparentemente muerta escondía fuerzas vitales que, cuando se liberaban, producían un crecimiento espectacular que culminaba en la floración y la producción de nuevas semillas que perpetuaban los ciclos.
La contemplación practicada diariamente con una cualidad específica de atención amorosa que no era simplemente una observación fría, sino una participación empática en los procesos que se contemplaban despertaba gradualmente sensibilidades en el cuerpo etérico del practicante. Las percepciones directas de las fuerzas vitales que animan no solo a las plantas, sino a todos los organismos completamente invisibles a la percepción sensorial ordinaria, podrían captarse cuando se desarrollaran órganos apropiados de cognición espiritual. El trabajo persistente no dependía de talentos naturales, sino que era accesible a cualquiera dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios de práctica disciplinada a través de, y se necesitaron años antes de que comenzaran a surgir los primeros resultados genuinos. La siguiente etapa del trabajo meditativo implicó agregar un elemento de disolución. Después de visualizar el ciclo completo desde la semilla hasta la planta madura que produce flores y semillas, se dirigió la atención al proceso de muerte, donde la planta se marchitó y se descompuso, devolviendo sustancia al suelo, nutriendo a las generaciones futuras. La contemplación del ciclo completo de nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia y muerte fue una preparación esencial para la comprensión de las leyes universales, que gobiernan no solo la vida vegetal, sino toda la existencia, incluido el desarrollo de los seres humanos a través de múltiples encarnaciones. Los mismos patrones se repitieron en diferentes escalas. Muertes de cuerpos físicos análogas al marchitamiento de las plantas, mientras que las semillas de las individualidades permanecían intactas, llevando esencias de experiencias acumuladas en formas concentradas. Germinaron en nuevas encarnaciones en condiciones apropiadas, determinadas por el karma y las necesidades evolutivas de las almas, que buscan desarrollos específicos. Específicamente, la meditación Rosacruz, introducida después de que se habían establecido los cimientos, implicaba la contemplación de la rosa roja que florecía en la cruz negra. Se presta especial atención a las cualidades rojas de la rosa, que deben visualizarse no simplemente como color, sino como una expresión de amor espiritual purificado que trasciende las pasiones de naturaleza inferior. La cruz negra debía sentirse no simplemente como un objeto, sino como una representación de todos los sufrimientos y limitaciones de la existencia en la materia, creando una resistencia contra la cual la voluntad espiritual podría fortalecerse. La unión de la rosa y la cruz debía contemplarse como un símbolo viviente del misterio de cómo la vida superior siempre surgía de la muerte de las formas inferiores. Transformaciones apropiadas, llevadas a cabo a través de trabajos conscientes de alquimia interior que convierten el plomo de la naturaleza no desarrollada en oro de la sabiduría iluminada. La meditación no era simplemente un ejercicio de visualización, sino una verdadera tecnología espiritual. Realizado correctamente con la concentración y comprensión apropiadas de los significados, literalmente moldeó sustancias de los cuerpos etérico y astral en configuraciones que servían como órganos de percepción para dimensiones suprasensibles. De la misma manera que los ojos físicos eran estructuras que permitían la percepción de la luz y el color en el mundo material. La calidad de cómo se hacía la meditación importaba enormemente. Las ejecuciones mecánicas que simplemente seguían instrucciones sin comprensión o inversión emocional adecuada produjeron pocos o ningún resultado. Las prácticas informadas por estudios de significados simbólicos e impregnadas de cualidades de reverencia y aspiración genuinas construyeron gradualmente estructuras permanentes. Persistieron después de que terminaron las sesiones de meditación. Se acumularon durante meses y años hasta puntos donde se produjeron transformaciones cualitativas. Surgieron capacidades completamente nuevas que no eran simplemente extensiones de habilidades anteriores. El trabajo con el símbolo de la rosa y la cruz tenía dimensiones morales que no podían separarse de los aspectos técnicos de las prácticas meditativas. El desarrollo de los órganos de la percepción espiritual sin transformaciones paralelas del carácter conducía inevitablemente a distorsiones, capacidades emergentes utilizadas con fines egoístas y no al servicio de un bien mayor. Los auténticos Rosacruces siempre habían insistido en el cultivo sistemático de virtudes específicas. Absoluta veracidad en todos los asuntos, grandes y pequeños. Coraje, para no retroceder ante los desafíos o peligros cuando los principios estaban en juego. La compasión se extiende no solo a los seres humanos, sino a todas las criaturas que podrían sufrir. Humildad, reconociendo que cualquier capacidad o conocimiento poseído eran dones que conllevaban responsabilidades y no logros que justificaran el orgullo o confirieran derechos para dominar o manipular a otros, sin haber desarrollado las mismas habilidades. La prueba crucial de si los avances eran genuinos o ilusorios examinaba si una persona se estaba volviendo más cariñosa, más paciente, más capaz de ver las perspectivas de los demás y de trabajar en colaboración en lugar de competitivamente.
Cualidades opuestas que surgieron, incluida la arrogancia, la impaciencia ante las limitaciones de los demás o las tendencias a utilizar conocimientos o capacidades para beneficio personal, indicaron indefectiblemente que los acontecimientos se habían desviado. Las correcciones requerían un retorno a las prácticas básicas de purificación moral antes de poder reanudar con seguridad trabajos más avanzados. Cultivo sistemático de la observación de la naturaleza, no con los ojos de un científico que categoriza y analiza, sino con una conciencia que busca percibir cualidades espirituales que se manifiestan a través de formas físicas. Pasar tiempo regularmente en entornos naturales, observando plantas, animales, formaciones rocosas, movimientos de nubes y otros fenómenos con una actitud de apertura a lo que pueda ocurrir, para revelar principios creativos que operan a través de múltiples manifestaciones. La práctica de la observación contemplativa desarrolló gradualmente la sensibilidad para percibir la unidad subyacente que conecta todas las formas aparentemente separadas. La diversidad de manifestaciones fueron expresiones de impulsos creativos únicos que se diferenciaban a través de múltiples canales, pero todos originados de las mismas fuentes espirituales que buscaban la realización a través de infinitas variedades de formas. Cada uno contribuyó con aspectos únicos a la riqueza de la totalidad, que era un cosmos que evolucionaba hacia complejidades y bellezas progresivamente mayores. La práctica no solo desarrolló habilidades perceptivas, sino que también cultivó cualidades de reverencia y gratitud. Fundamentos emocionales necesarios para el trabajo espiritual, que disuelven actitudes que dan por sentado el mundo o ven la naturaleza simplemente como recursos que deben explotarse para el beneficio humano. El reconocimiento de que toda existencia era sagrada y tenía valores intrínsecos independientemente de su utilidad para los fines humanos fue un cambio de conciencia que marcó la madurez espiritual, requisito previo para acceder a un conocimiento más profundo confiado únicamente a aquellos que demuestran mediante acciones que no usarían la sabiduría de manera que cause daño. La contemplación de grandes obras de arte, especialmente pinturas que representan temas espirituales o que capturan cualidades de luz y color que elevan los sentimientos, podría servir como preparación para percepciones de dimensiones supersensibles. El arte auténtico siempre trabajó con fuerzas que trascendían las materialidades de los pigmentos y los lienzos. Tocó dimensiones donde los arquetipos y las cualidades espirituales existían de maneras más reales que las manifestaciones físicas, siendo simplemente sombras o reflejos de realidades más fundamentales. Los Rosacruces siempre habían valorado las artes. Muchos iniciados habían sido artistas que utilizaban talentos para expresar verdades esotéricas en formas intuitivamente comprensibles, incluso para aquellos sin conocimiento intelectual de las doctrinas. El cultivo de la sensibilidad estética, a través de los estudios de arte y de los propios intentos de crear belleza, era una parte legítima de la formación Rosacruz. Complementó trabajos más formales de meditación y estudio al desarrollar dimensiones de ser no alcanzables únicamente a través de prácticas intelectuales o contemplativas. Los compromisos con las materialidades de los medios artísticos ofrecieron resistencias a través de las cuales debían realizarse visiones internas. Enseñó lecciones sobre las relaciones entre ideas y manifestaciones análogas a las relaciones entre los mundos espiritual y físico. El símbolo no solo señalaba procesos de transformación individual, sino también el destino evolutivo de la Tierra en su conjunto. La Tierra estaba en proceso de transformación, convirtiéndola eventualmente de un planeta físico denso en un cuerpo espiritual análogo a una rosa que florece en una cruz. La labor de los Rosacruces y de todos aquellos que siguen caminos de desarrollo espiritual consciente fue participar activamente en esta transformación planetaria. Las contribuciones pueden parecer insignificantes a escalas cósmicas, pero son absolutamente necesarias. La evolución no fue un proceso automático que ocurriera independientemente de los esfuerzos de los seres individuales. El resultado acumulativo de innumerables actos de libre albedrío que eligen alinearse con los impulsos evolutivos en lugar de resistirlos o trabajar en su contra mediante apegos a viejas formas que necesitan ser liberadas para que puedan surgir cosas nuevas. Cada persona trabajando conscientemente en su propia transformación contribuyó a la evolución de la humanidad en su conjunto y, a través de ella, a la transformación de la Tierra. Había conexiones reales que vinculaban los desarrollos individuales con los procesos colectivos, que no eran simplemente metafóricos, sino literales. Incluso cuando los mecanismos a través de los cuales operaban las influencias no podían explicarse fácilmente en términos de causalidades físicas ordinarias. La motivación adecuada para dedicarse al trabajo espiritual no eran simplemente los beneficios personales que se obtendrían del desarrollo de capacidades.
Fue un reconocimiento de la responsabilidad de contribuir al bien común a través de la realización de los potenciales que cada individualidad llevaba como dones únicos. Cuando se desarrollaron y ofrecieron en servicio, enriquecieron el conjunto de maneras que no serían posibles si estos potenciales no se cumplieran. Nadie más podría hacer las contribuciones específicas que cada persona era capaz de hacer cuando se lograran los avances apropiados. La comprensión completa solo podría lograrse a través de años o vidas de trabajo dedicado que combine estudios intelectuales del simbolismo y la doctrina con prácticas meditativas consistentes y con transformaciones morales que establezcan los fundamentos del carácter. Sin estos fundamentos, no se podría acceder de forma segura a conocimientos más profundos. El camino Rosacruz no era para diletantes que buscaban experiencias interesantes o conocimientos exóticos. Era para aquellos dispuestos, aquellos que hacen sacrificios extraordinarios de tiempo, energía y gratificaciones mundanas en favor de desarrollos que sirvan no solo a su propio bienestar, sino a la evolución de toda la humanidad y el cosmos. El primer paso fue no buscar organizaciones ni docentes externos. Era iniciar un trabajo interior de honesta autoobservación y purificación moral. Prerequisitos absolutos para todo lo que vendría después. Cuando una persona había demostrado a través de esfuerzos persistentes durante años que la seriedad y la dedicación eran genuinas y no entusiasmos superficiales que se desvanecían cuando los desafíos se volvían difíciles, entonces surgirían oportunidades apropiadas para una guía más profunda a través de las sincronicidades. Estos no fueron accidentes, sino manifestaciones de la ley espiritual, que garantizaba que, cuando el estudiante estuviera listo, el maestro aparecería no necesariamente en las formas esperadas, sino siempre en formas apropiadas a las necesidades y desarrollos específicos de cada individuo único. El camino a través de los laberintos de la evolución espiritual era diferente de todos los demás, incluso cuando se compartían principios generales y cuando las metas finales convergían en la realización de los potenciales divinos. Todos portaban herencias cósmicas en espera de condiciones y esfuerzos adecuados para manifestaciones que honraran las dignidades esenciales de cada alma. Contribuirían a aumentar las glorias de la creación, evolucionando constantemente en direcciones que trascienden completamente la imaginación, pero brillando como promesas que inspiran dedicación a través de todas las dificultades de los caminos arduos. El único medio por el que se podía llegar a los destinos justificaba todos los sacrificios que exigían los viajes. Los peregrinos no retrocedieron ante los desafíos, sino que perseveraron a través de todas las pruebas, confiando en la sabiduría de los procesos establecidos por inteligencias superiores que guiaban los desarrollos, incluso cuando las pautas no eran obviamente visibles para las conciencias que aún estaban aprendiendo a discernir patrones que operaban en escalas que trascendían las percepciones inmediatas. El símbolo continuaría revelando capas de significado progresivamente más profundas a medida que las conciencias evolucionaran y las capacidades perceptivas se expandieran a través del trabajo dedicado. Nadie debería imaginar haber captado completamente la verdad de lo que encarnaba el símbolo. Permanecería abierto a continuos descubrimientos que se producirían a través de años de contemplación y práctica, revelando gradualmente aspectos que permanecían ocultos en etapas anteriores de desarrollo. Los entendimientos preliminares parecían adecuados para los niveles alcanzados entonces, pero resultaron incompletos cuando surgieron perspectivas más amplias. El proceso fue infinito. Cada revelación abrió puertas a misterios aún más profundos que aguardan más allá de los horizontes de comprensión actual. La humildad ante la inmensidad de la sabiduría contenida en símbolos simples era la marca de un verdadero iniciado. La arrogancia de creer que uno había dominado completamente las enseñanzas revelaba exactamente la ignorancia que una persona creía haber superado. En las tradiciones más antiguas de la Atlántida, según las investigaciones clarividentes de Steiner, existía una comprensión aún más directa de estos principios. La conciencia humana entonces era radicalmente diferente de la conciencia moderna. Las percepciones de las dimensiones espirituales eran naturales e inmediatas en formas que luego se perdieron a medida que la humanidad desarrolló capacidades para el pensamiento abstracto y la autonomía individual. Los atlantes no necesitaban símbolos externos porque vivieron experiencias cuyos símbolos solo señalaban a periodos posteriores. La rosa y la cruz, como representaciones visuales, solo se hicieron necesarias cuando la percepción directa se oscureció. Las imágenes sirvieron como recordatorios de realidades que se habían conocido directamente, pero que ahora era necesario reconquistar mediante esfuerzos conscientes. La destrucción de la Atlántida había sido un cataclismo necesario que marcó la transición de una fase de la evolución humana a otra. Había que sacrificar viejas capacidades para que pudieran surgir otras nuevas. El mismo patrón de muerte y renacimiento,
operando a escalas de civilización. Pocos iniciados atlantes habían preservado enseñanzas más profundas a través de catástrofes, estableciendo centros de misterios en tierras que sobrevivieron. Egipto era uno de esos lugares, India otra. Conocimientos adaptados a las nuevas condiciones de la conciencia humana en el desarrollo postatlántico. Cada centro de misterio expresaba verdades universales a través de lenguajes culturales específicos. Los egipcios usaban imágenes de dioses con cabezas de animales. Los hindúes desarrollaron cosmologías elaboradas de múltiples niveles de realidad. Los griegos crearon filosofías racionales. Todos apuntaban a las mismas verdades fundamentales sobre la naturaleza del cosmos y la conciencia humana. Los Rosacruces reconocían estas diferentes expresiones como facetas diamantinas únicas de la sabiduría universal. No vieron contradicciones, sino complementariedades. Cada tradición iluminó aspectos que otras dejaron en sombras. La síntesis de todos los enfoques ofrecía una comprensión más completa que la que podía proporcionar cualquier tradición por sí sola. Por eso los Rosacruces estudiaron no solo las tradiciones cristianas, sino también la cábala judía, la alquimia árabe, el Vedanta hindú y el taoísmo chino. Buscaron hilos comunes entre todas las tradiciones esotéricas genuinas. Estos hilos revelaron estructuras universales de la realidad espiritual que trascendían las particularidades culturales. El lenguaje simbólico permitió una comunicación que trascendió las barreras lingüísticas y culturales. El rosa era rosa por todas partes. La cruz era una cruz universalmente reconocible. Se podían comunicar significados sin necesidad de traducciones que siempre distorsionaban los matices. El poder del símbolo residía en su capacidad de hablar directamente a niveles profundos de la psique sin pasar por los filtros de la mente racional. La imagen penetró donde las palabras no podían llegar. La contemplación meditativa de los símbolos abrió portales que el análisis intelectual mantenía cerrados. La práctica constante con el símbolo de la rosa y la cruz durante años literalmente remodeló las estructuras neuronales del cerebro, además de las transformaciones en los cuerpos sutiles. La neuroplasticidad moderna confirmó lo que los Rosacruces siempre habían sabido. La atención centrada repetidamente en imágenes y conceptos específicos creó nuevos patrones de conexiones neuronales. Las transformaciones no fueron solo psicológicas o espirituales, sino también fisiológicas. Todo el cuerpo participó en el proceso de iniciación. Cada célula eventualmente resonó con frecuencias más altas de conciencia que se desarrollaban a través de prácticas. Una nutrición adecuada facilitó estos procesos, no solo lo que comí, sino cómo lo comí. Una actitud de gratitud y reverencia durante las comidas transformó el acto de alimentarse en un ritual sagrado. La comida no era solo combustible, sino una sustancia de la tierra que se incorporaba al cuerpo y se convertía en parte del templo del espíritu. Los Rosacruces practicaban ayunos periódicos no como mortificación, sino como una limpieza que permitía redirigir las energías normalmente utilizadas en la digestión hacia trabajos sutiles de transformación interior. La moderación en todas las cosas era un principio más importante que la abstinencia absoluta. El sueño también tenía importantes dimensiones esotéricas. La calidad del sueño afectó profundamente la capacidad de realizar trabajo meditativo durante el día, las prácticas a la hora de dormir, incluida la revisión del día en orden inverso y la oferta consciente de experiencias para procesar durante el sueño, eran técnicas Rosacruces fundamentales. Durante el sueño, la conciencia se liberó parcialmente del cuerpo físico y pudo operar en dimensiones astrales, donde tuvo lugar gran parte del trabajo real de transformación, invisible para la conciencia despierta. Las mañanas a menudo traían claridad y comprensión sobre cuestiones que parecían insolubles la noche anterior. Los sueños se tomaban en serio como comunicaciones desde niveles más profundos de la psique, o incluso como entidades espirituales que intentaban ofrecer orientación. Se recomendaba llevar un diario de sueños y contemplar su simbolismo. No todos los sueños tenían significados profundos, pero algunos eran revelaciones genuinas disfrazadas de imágenes que requerían una interpretación cuidadosa. Las relaciones con otras personas también eran un ámbito crucial del trabajo espiritual. No era posible desarrollarse auténticamente en aislamiento. Otros servían como espejos que revelaban aspectos de uno mismo que permanecían invisibles en la introspección solitaria. Las fricciones y los conflictos eran oportunidades de crecimiento, no obstáculos que debían evitarse. La práctica de ver a Cristo en cada persona encontrada transformó las interacciones cotidianas en ejercicios espirituales. No significaba ignorar las faltas o los comportamientos problemáticos de los demás, sino reconocer que en lo más profundo de cada ser humano residía la misma chispa divina.
Los comportamientos eran manifestaciones temporales de etapas específicas de desarrollo, no definiciones permanentes de quién era realmente una persona en esencia. Al final, ciertas conexiones no ocurren por casualidad. Si esto tiene sentido para usted, tal vez sea hora de profundizar un poco más. El siguiente paso está en el enlace de descripción o en el comentario fijado. El servicio a los demás, no por obligación o búsqueda de méritos, sino por reconocimiento genuino de la unidad fundamental de toda la vida, era una expresión natural de la conciencia desarrollada a través de las prácticas rosacruces. Cuanto más avanzaba una persona en el camino, más naturalmente fluían las acciones en direcciones que beneficiaban a los demás, en lugar de servir simplemente a intereses personales. Esto no fue un sacrificio en el sentido de negación de uno mismo, sino un reconocimiento de que el propio bienestar estaba indisolublemente ligado al bienestar de todos. La separación era una ilusión. El servicio a los demás era un servicio a dimensiones más amplias del propio ser que trascendía las limitaciones del pequeño ego identificado solo con el cuerpo y la personalidad. Los Rosacruces valoraban el trabajo en el mundo no como una distracción de la vida espiritual, sino como el campo de aplicación y prueba de los avances logrados en las meditaciones. Era fácil sentirse iluminado en el aislamiento de una cueva o un monasterio. La verdadera prueba fue mantener la ecuanimidad y una mayor conciencia en medio de las exigencias y tensiones de la vida ordinaria. Las profesiones eran vistas como vocaciones en el sentido original de llamados. Cada persona tenía dones y responsabilidades únicos para desarrollarlos y ofrecerlos en servicio. El trabajo bien hecho, independientemente de lo humilde de la tarea, era una forma de adoración y contribución a la evolución colectiva. El dinero y los recursos materiales no eran inherentemente espirituales o no espirituales, dependía de cómo se obtuvieran y utilizaran. Los Rosacruces no predicaban la pobreza como una virtud en sí misma, sino que enfatizaban el desapego. Una persona podría tener recursos y no estar apegada, o podría no tener nada y estar completamente dominada por los deseos de adquisición. La generosidad se cultivaba no solo en relación con el dinero, sino también con el tiempo, la atención y la presencia. Prestar verdadera atención a otra persona sin distracciones ni agendas ocultas era uno de los regalos más preciados que se podían ofrecer en una época de constante superficialidad y fragmentación de la conciencia. La naturaleza cíclica de la vida con sus estaciones y ritmos se consideraba un reflejo de leyes cósmicas mayores. La primavera, el verano, el otoño y el invierno no eran simplemente fenómenos meteorológicos, sino expresiones de principios espirituales de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte que operaban en todas las escalas de la existencia. Los Rosacruces observaban los festivales y celebraciones en momentos decisivos del año, como solsticios y equinoccios, como momentos de alineación consciente con los ritmos cósmicos. No se trataba de supersticiones, sino de reconocimientos de que los diferentes períodos del año tenían diferentes cualidades energéticas en las que se podía trabajar conscientemente. El estudio de la astrología no como una predicción de futuros, sino como una ciencia de las correspondencias entre los movimientos celestes y los procesos terrestres, era parte de la formación Rosacruz. No determinismo, sino reconocimiento de que como es arriba, es abajo. Los patrones en los cielos reflejaban y resonaban con patrones en la tierra y en la conciencia humana. Cada planeta estaba asociado con cualidades específicas y órganos específicos del cuerpo humano. Comprender estas correspondencias permitió un trabajo más preciso con energías de diferentes planetas a través de meditaciones y prácticas en momentos apropiados, cuando las influencias planetarias eran más fuertes. La geometría sagrada se estudió no solo como matemática abstracta, sino como una ciencia de las formas en que las fuerzas espirituales se manifestaban en la materia. Proporciones específicas como la proporción áurea aparecieron repetidamente en la naturaleza, desde espirales de conchas hasta arreglos de pétalos de flores y estructuras de galaxias.